La cámara se abre sobre un cabaret envuelto en humo, luces de neón temblando y una silueta que avanza desde la oscuridad hacia el centro del escenario. Antes de que la orquesta ataque el primer compás, unos ojos enormes, felinos, dominan el cuadro. Esa mirada no solo va a seducir al público de la noche, sino a todo un continente. Así entra en escena Rosa Carmina, la rumbera que convirtió su propio cuerpo en tormenta y su destino en una danza entre la gloria y el abismo. Nacida lejos de México, en la Cuba de los ritmos caribeños y las pasiones desbordadas, Rosa Carmina cruzó el mar para convertirse en una de las figuras más poderosas de la época de oro del cine mexicano. En un país que adoptó a grandes divas venidas de otras tierras, ella se volvió emblema de un género único, el cine de rumberas, donde la mujer no era solo adorno exótico, sino centro del huracán, protagonista del deseo, de la culpa y de la tragedia. En la pantalla, su cuerpo marcaba el compás, mientras su rostro narraba otra historia. Detrás del brillo del vestuario, había una mujer disciplinada, ambiciosa, a veces rodeada de rumores, siempre perseguida por la misma pregunta incómoda: ¿cuánto cuesta realmente ser un mito? Rosa Carmina trabajó con directores que la convirtieron en su musa. Protagonizó cintas que mezclaban crimen, melodrama y sensualidad. Y fue, durante años, el rostro de una noche mexicana que parecía no tener fin. Pero donde hay luz intensa, también se marcan las sombras. La industria que la encumbró fue la misma que la sometió a miradas voraces, a contratos implacables y a una presión que no perdona el paso del tiempo. La figura perfecta, el baile impecable, la imagen siempre lista para la cámara. Todo eso tenía un precio que el público no veía, pero que su propia vida iba acumulando como una cuenta pendiente. En este relato conocerás 25 escenas de su vida y de su carrera, momentos donde la niña caribeña, la estrella internacional y la mujer de carne y hueso se cruzan y se contradicen. Veremos cómo se construye una leyenda a base de sacrificios, silencios y decisiones irreversibles. No solo hablaremos de películas, sino de noches interminables, de contratos firmados con prisas, de amores que se volvieron herida y de una fama que, poco a poco, comenzó a desvanecerse en el espejo. Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos las historias ocultas, las glorias y las caídas de las estrellas que marcaron a generaciones. Aquí no solo celebramos sus triunfos, también nos atrevemos a mirar de frente sus miedos, sus secretos y aquello que la historia oficial prefiere dejar entre sombras. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. La niña del malecón, antes de ser rumbera, antes de las plumas y los reflectores, Rosa Carmina fue solo una niña mirando el mar. La Habana la abrazaba con su humedad salada, con ese viento que traía música incluso cuando no había orquesta. En las tardes, caminaba con su familia por el malecón, viendo cómo las olas golpeaban el muro como si quisieran entrar a la ciudad a la fuerza. En esos paseos, su madre le apretaba la mano con firmeza, mientras su padre hablaba de un futuro mejor, de oportunidades que parecían estar siempre del otro lado del horizonte. Rosa escuchaba, pero en realidad soñaba con otra cosa. No quería huir del mar, quería que el mar la viera triunfar. La casa, donde todo sonaba a música, en la casa familiar, modesta pero llena de vida, nunca faltaban sonidos. Un vecino ensayando con un trombón viejo, una radio que se negaba a morir repitiendo boleros, algún tío improvisando pasos de baile en la sala. Rosa creció entendiendo que el cuerpo también puede hablar. Copiaba movimientos, giraba, marcaba el ritmo con los pies descalzos sobre el piso frío. No había academias ni maestros elegantes, pero había intuición, ganas y un instinto extraño para la escena. Su madre, entre preocupada y fascinada, la miraba bailar y comprendía que esa niña no estaba hecha para una vida quieta. Sin embargo, también sabía que el mundo era cruel con las mujeres
que se atrevían a brillar demasiado. Las primeras heridas del corazón, la infancia de Rosa no fue solo juego y música. También aprendió pronto lo que significaba la ausencia. Un familiar que partió sin despedirse, promesas de estabilidad que nunca llegaron, discusiones en voz baja cuando creían que ella dormía. Cada golpe económico, cada incertidumbre, se filtraba en el ambiente como un humo espeso. Rosa, desde su cuarto, escuchaba las voces rotas de los adultos y se prometía algo en silencio. Si algún día llegaba a ser alguien, si la aplaudían en un escenario, no permitiría que la miseria volviera a sentarse a la mesa de su casa. Ese juramento infantil la acompañaría siempre, incluso cuando el éxito trajera otros tipos de pobreza. El descubrimiento del espejo. Un día, frente a un espejo empañado, se vio distinta. Ya no era la niña desgarbada que corría por las calles. Había algo en su postura, en la forma de levantar la barbilla, que delataba a una futura diva sin que ella lo supiera del todo. Imitaba a las artistas que veía en revistas gastadas. Reproducía con precisión exagerada sus gestos dramáticos, sus miradas al horizonte. El espejo se convirtió en su primer público y en su primer juez. Allí aprendió a controlar la expresión, a usar los ojos como arma, a sostener una sonrisa, incluso cuando no tenía ganas de sonreír. Sin darse cuenta, estaba ensayando para un tipo de vida donde el personaje casi siempre exige más que la persona. La puerta que se abre hacia lo desconocido, la oportunidad no llegó envuelta en glamour, sino en forma de comentario casual. Alguien que conocía a alguien mencionó que en México se estaba haciendo un cine distinto, lleno de música, de historias intensas, de mujeres que bailaban y dominaban la pantalla. Esa idea encendió algo dentro de ella. México sonaba lejano, casi imposible, pero también sonaba a escape, a destino. En las conversaciones nocturnas, su familia empezó a discutir entre el miedo y la esperanza. Enviar a una muchacha tan joven a otro país, a otra industria, a otro riesgo. Rosa, en silencio, ya había decidido. Si el mar había sido su primera frontera, ahora quería cruzarla de verdad. Todavía no sabía que ese salto la convertiría en leyenda, pero ya sentía, muy dentro, que su vida no estaba hecha para quedarse en el mismo lugar. El encuentro con la promesa de otro mundo. La noticia llegó como llegan las cosas que cambian un destino, en voz baja, casi como un chisme. En La Habana, se hablaba de un director excéntrico, de mirada inquieta, que buscaba nuevas estrellas para el cine mexicano. Decían que le fascinaban las mujeres que parecían salidas de un sueño tropical, de esas que podían bailar un bolero como si estuvieran confesando un pecado. El nombre de Rosa empezó a circular en esas conversaciones de café, de cabaret, de pasillos llenos de humo. Al principio, ella no lo creyó, pero una noche alguien se acercó con una propuesta concreta. Había una prueba, una posibilidad, una puerta que podía llevarla más allá del malecón. La audición que cambió su mirada. La sala donde hizo la prueba no tenía nada de glamour. Piso gastado, luz dura, un par de sillas y un hombre observándola con una mezcla de cálculo y fascinación. Le pidieron que bailara, que mirara hacia la cámara imaginaria, que caminara como si entrara a un cabaret lleno. Rosa obedeció, pero en realidad algo más ocurrió. Dejó que saliera a la superficie todo lo que llevaba años ensayando frente al espejo. Cada giro, cada pausa, cada gesto con las manos fue una declaración silenciosa de hambre y de ambición. Cuando terminó, el silencio pesó más que los aplausos. El hombre que la observaba sonrió con una satisfacción casi inquietante. En esa sonrisa, sin que nadie lo dijera, estaba escrita la decisión. Ella iba a cruzar el mar. La despedida del mar y de la infancia. Subir al barco fue como entrar en otra película. La familia la despidió con abrazos largos, con consejos atropellados, con lágrimas que trataban de ocultarse. Su madre le ajustó el vestido una última vez
como si quisiera protegerla de todo lo que no podía nombrar. Su padre le habló de prudencia, de dignidad, de no olvidar de dónde venía. Rosa miró el horizonte intentando memorizar cada tono de azul, cada edificio recortado contra el cielo. Mientras el barco se alejaba, sintió que algo se rompía y algo nacía al mismo tiempo. Dejaba atrás la seguridad relativa de lo conocido para entrar en una ciudad donde nadie la esperaba, pero donde podía convertirse en mito. El mar, una vez más, fue frontera y testigo. La llegada a una ciudad que no dormía, Ciudad de México, la recibió con ruido y altura. Calles interminables, tráfico que parecía no detenerse nunca, edificios que la hacían sentir pequeña y a la vez parte de algo inmenso. El aire era distinto, más delgado, más frío, como si la ciudad pusiera a prueba a quienes se atrevían a habitarla. La llevaron a estudios de cine que parecían mundos aparte, enormes foros, tramoyas, decorados de cartón que, bajo las luces correctas, se convertían en palacios, junglas, cabarets. En ese laberinto de cables y reflectores, le asignaron un camerino modesto con su nombre escrito en una hoja pegada a la puerta. No era un gran letrero, pero para Rosa significaba una cosa clara. Ya no estaba soñando, estaba dentro del juego. El primer papel y la primera sombra de duda. Su debut no fue como protagonista absoluta, pero la cámara la buscaba incluso cuando no estaba en el centro del cuadro. Le dieron un personaje que bailaba, sufría y callaba más de lo que hablaba. En los ensayos, los técnicos murmuraban sobre su figura. Los productores calculaban si esa nueva rumbera podría llenar salas, y las compañeras la observaban con mezcla de curiosidad y recelo. Durante las primeras jornadas, Rosa sintió vértigo. Los horarios eran extenuantes, las órdenes secas, las exigencias físicas y emocionales, brutales. Hubo noches en las que, de regreso al lugar donde dormía, se preguntó si de verdad estaba preparada para sostener esa vida. Pero al ver el primer corte de sus escenas, cuando la pantalla devolvió su imagen convertida en luz, entendió que ya no había regreso posible. La duda conviviría con ella, pero también la certeza de que había nacido para ese riesgo. La noche en que la cámara se rindió ante ella, hubo una noche en la que todo el equipo entendió que ya no estaban frente a una debutante, sino ante una estrella en plena creación. El foro estaba cargado de calor, de cables y de cansancio, pero cuando Rosa Carmina tomó su posición en el centro del cabaret ficticio, algo cambió en el aire. La orquesta marcó los primeros compases. Las luces descendieron como un foco de interrogatorio y ella empezó a bailar como si su vida dependiera de ese número. Cada giro era un desafío, cada mirada a cámara, una confesión íntima. Cuando el director gritó corte, nadie dijo nada por unos segundos. No era silencio de indiferencia, sino de impacto esa noche. Sin discursos ni ceremonias, la cámara se rindió ante ella y la consolidó como el corazón palpitante de esa nueva fiebre de rumberas. La musa del director incorregible, el director que la había llevado a México, se volvió más que un simple jefe. Era su descubridor, su arquitecto, a ratos su verdugo. Veía en ella no solo belleza, sino un misterio que quería explotar película tras película. Empezó a escribir historias a su medida, tramas donde la rumbera no era solamente adorno, sino imán de tragedia, detonante de crimen, víctima y culpable al mismo tiempo. En reuniones privadas, la llamaba su joya, su hallazgo, su salvación artística. Pero esa devoción también tenía filo. Los celos profesionales, la posesividad y la necesidad de control se colaban en cada decisión. Rosa entendió que cuanto más ascendía, más atada quedaba a la visión de un hombre que confundía inspiración con propiedad. El peso del mito en el cuerpo, con la fama, vinieron los estrenos con alfombra, los fotógrafos cegando con sus flash, las entrevistas que repetían las mismas preguntas una y otra vez. La figura de Rosa Carmina se convirtió en modelo de deseo. Revistas, carteles, comentarios en voz baja,
a la salida de los cines. Todos hablaban de su cuerpo, de su baile, de su temperamento tropical, pero pocos se preguntaban cuánto esfuerzo había detrás de cada cuadro perfecto. Jornadas interminables de rodaje, ensayos extenuantes, dietas estrictas, la obligación de lucir impecable incluso cuando el sueño apenas rozaba un par de horas. El mito exigía mantenerse intacto y ella, disciplinada hasta la crueldad consigo misma, obedecía. Sin embargo, algunas noches frente al espejo, al quitarse el maquillaje, sentía que el personaje pesaba más que su propia piel. Las grietas detrás de los aplausos, a medida que crecían los aplausos, también se abrían grietas en su mundo privado. Amigos que se alejaban al no soportar el ritmo de su vida, familiares que reclamaban la distancia, amores que no resistían compartirla con la pantalla, con los foros, con un público voraz. La ciudad la celebraba, pero la soledad era constante de fondo. Entre toma y toma, entre una película y la siguiente, Rosa descubrió que la fama podía llenar las salas, pero no necesariamente el silencio de su cuarto. Comenzaron a circular chismes, envidias y sospechas en los pasillos de los estudios. La mujer que todos veían como invencible empezaba a intuir que la cima del cine también era un lugar frío, donde era fácil resbalar. La pregunta que empezó a perseguirla, con cada nuevo protagónico, con cada título que llevaba su nombre en letras grandes, una pregunta se volvió insistente. ¿Quién era realmente? Cuando se apagaban las luces del foro, había pasado de niña del malecón a diva del cine mexicano. Pero el trayecto había sido tan vertiginoso que apenas había tenido tiempo de preguntarse qué quería más allá del siguiente éxito. Algunos días se sorprendía respondiendo mecánicamente a entrevistas, repitiendo frases aprendidas, contando anécdotas decoradas. El personaje, Rosa Carmina, la rumbera, estaba perfectamente delineado. La mujer detrás, en cambio, se le escapaba entre los dedos. Esa sensación de desdoblamiento fue la primera sombra seria que se plantó frente a ella, anunciando que la gloria no venía sola, sino acompañada de una lenta y peligrosa fractura interior. El amor que se volvió jaula, en medio de la vorágine de estrenos y rodajes, llegó un amor que al principio pareció refugio. Era un hombre cercano al mundo del cine, alguien que entendía los horarios imposibles, las noches en vela, los compromisos públicos. Con él, Rosa creyó encontrar por fin un espacio donde bajar la guardia, donde no ser la rumbera imponente, sino una mujer que se reía a carcajadas en una cocina cualquiera. Pero poco a poco, esa complicidad se transformó en vigilancia. Los celos se disfrazaron de preocupación. Las preguntas inocentes se volvieron interrogatorios velados. Quería opinar sobre los papeles que aceptaba, sobre los vestidos que usaba, sobre las personas con las que se reunía. El amor, que había nacido como promesa de libertad, terminó pareciendo una jaula con candados dorados. El escándalo que nadie supo contar completo, cuando la relación estalló, no fue en silencio. Los periódicos de espectáculos recogieron fragmentos, rumores, versiones contradictorias. Se habló de discusiones, de escenas violentas, de reproches lanzados en hoteles y camerinos. Nada estaba del todo comprobado, y sin embargo, todo alimentaba el morbo. En las redacciones, algunos la pintaban como mujer fatal, que destruía a los hombres. Otros insinuaban que ella era la víctima de un carácter posesivo y tempestuoso. La verdad completa solo la conocían los protagonistas, pero el daño público ya estaba hecho. Para una figura como Rosa Carmina, cuya imagen se construía a partir de deseo y misterio, ese escándalo dejó una marca que ni el maquillaje ni los nuevos protagónicos podían borrar del todo. La traición entre bambalinas. No todas las heridas vinieron del amor. En los estudios entre telones y reflectores también se tejían traiciones silenciosas. Compañeras que sonreían frente a ella y luego negociaban a sus espaldas. Productores que prometían proyectos que después entregaban a otra actriz más joven. Aliados que, ante el primer tropiezo,
se desmarcaban con una rapidez helada. Una noche, Rosa descubrió que una película que le habían asegurado como vehículo principal de lucimiento había sido reescrita para reducir su presencia, mientras se inflaba el papel de una rumbera emergente. Lo supo tarde, cuando ya no había contrato que renegociar. En ese momento comprendió que no solo luchaba contra el paso del tiempo, sino contra una industria que siempre está buscando un nuevo rostro al que coronar y devorar. La profecía susurrada en un camerino, entre tantas voces interesadas, hubo una que la inquietó de manera especial. Era una mujer mayor, maquillista de largos años en los foros, que la conocía desde sus primeros días en México. Mientras la peinaba antes de una escena particularmente intensa, le dijo en voz baja que las estrellas de su tipo nunca tenían retiros tranquilos, que su vida siempre quedaba partida entre la pantalla y el olvido. Le habló de otras divas que terminaron en soledad, de enfermedades silenciosas, de accidentes absurdos. Remató con una frase que se le clavó en la memoria. Alguna vez la muerte también querrá verte bailar. Rosa sonrió para romper el aire denso, pero al mirar su reflejo en el espejo, notó un brillo distinto en los ojos, una mezcla de temor y desafío que ya no la abandonaría. El golpe que cambió el ritmo para siempre no fue un gran accidente de película, sino un hecho concreto y doloroso, un problema de salud, un agotamiento extremo, un desmayo en el momento menos oportuno. El cuerpo, al que tanto le había exigido durante años, empezó a mostrar facturas que no se podían ignorar. Los médicos hablaron de descanso, de moderar el trabajo, de cuidado. Los productores, en cambio, hablaron de calendarios, de compromisos, de contratos. Entre esas dos exigencias opuestas, Rosa se encontró en una encrucijada. Seguir forzando el ritmo para no perder espacio en la cartelera, o escuchar por primera vez las señales de un organismo que estaba al límite. Ese golpe, más que físico, fue simbólico. Le recordó que la danza, por más hipnótica que fuera, no podía durar para siempre, y que, tarde o temprano, la música se detiene, aunque el público pida otra canción. La penúltima ovación. Hubo una noche en que el telón del teatro subió como si fuera una cortina del tiempo. Rosa Carmina, ya lejos de la juventud de los cabarets filmados, apareció ante un público que no solo iba a verla bailar, sino a comprobar que la leyenda seguía respirando. El espectáculo mezclaba canciones de sus películas, poesía que olía a mar y pasos de rumba aprendidos muchos años atrás. Cada aplauso era distinto. Algunos venían de quienes la habían visto en cines abarrotados, otros de jóvenes que solo conocían su nombre por relatos ajenos. Cuando terminó el último número, el público se puso de pie. Ella cerró los ojos un instante y supo que esa ovación no era solo por la noche, sino por toda una vida entregada al escenario. La imagen que volvió en forma de telenovela, cuando parecía que su historia pertenecía únicamente a la pantalla grande, la televisión llamó a su puerta. Llegaron invitaciones para encarnar personajes especiales, figuras elegantes que traían consigo un aire de otro tiempo. En los foros de las telenovelas, los técnicos más jóvenes la miraban con curiosidad, conscientes de que estaban frente a una mujer que había sobrevivido a varias etapas del espectáculo. Sus apariciones, aunque breves, tenían el peso de la memoria. Cada vez que entraba en escena, parecía que la historia del cine mexicano se filtraba de golpe en el cuadro televisivo. Para ella, esos trabajos fueron una especie de epílogo profesional, un recordatorio de que todavía podía encender una cámara con solo entrar en cuadro. El adiós silencioso a los foros. El momento de retirarse no llegó con grandes anuncios ni conferencias de prensa. Simplemente, un día dejó de aceptar proyectos. Guardó vestidos, archivó fotografías, cerró contratos sin renovar. La ciudad que la había visto convertirse en reina de la noche siguió su ritmo vertiginoso, mientras ella se alejaba poco a poco de los estudios, de los camerinos sin ventanas, del maquillaje que olía a rutina. No hubo un último papel diseñado para despedirla. Su salida fue
paradójicamente, discreta. La rumbera, que había prendido fuego a la pantalla, eligió abandonar el juego por su propia voluntad, antes de que la industria la empujara hacia la caricatura de sí misma. Ese retiro silencioso fue, tal vez, su gesto más contundente de dignidad. La diva que camina entre desconocidos, años después, en una ciudad europea, bañada por otra luz y por otro mar, Rosa Carmina empezó a vivir una vida que pocas cámaras registraron. Caminaba por calles donde casi nadie sabía que aquella mujer elegante, de paso firme y mirada aún intensa, había sido un mito erótico de medio continente. De vez en cuando, algún cinéfilo la reconocía y se acercaba con timidez, llevando bajo el brazo un cartel viejo, una fotografía amarillenta, un recuerdo heredado. Ella sonreía, firmaba, decía unas palabras y volvía a su perfil bajo. Había pasado de ser un rostro omnipresente en carteleras a convertirse en una figura que elige cuándo y con quién compartir su pasado. En ese anonimato relativo encontró una forma nueva de libertad, el mito que ensaya su propia eternidad. Mientras tanto, sus películas siguieron viajando. Copias restauradas, ciclos en cinetecas, fragmentos en documentales, secuencias subidas a plataformas donde nuevas generaciones descubrían a aquella mujer que bailaba como si el mundo se fuera a acabar. Críticos y amantes del cine comenzaron a nombrarla con títulos que sonaban a corona: reina de la rumba, reina de los gánsteres, última rumbera de una época irrepetible. Ella, ya lejos del ruido, observaba a la distancia cómo su imagen se despegaba de su persona y entraba en la zona extraña de los mitos, donde las fechas importan menos que las emociones que despiertan. Sus días se volvieron más tranquilos, pero su figura quedó atrapada para siempre en un bucle luminoso. Cada vez que alguien enciende una de sus películas, Rosa Carmina vuelve a bailar, vuelve a mirar a la cámara, vuelve a recordarnos que hay destinos que siguen ardiendo mucho después de que se apagan los reflectores. La vida de Rosa Carmina se puede ver como una larga toma en Traveling. Comienza en un malecón cubano azotado por el viento y termina en la penumbra elegante de una ciudad lejana, donde camina casi anónima, mientras en las pantallas del mundo su imagen sigue ardiendo. Entre esos dos extremos, el encuadre se llena de cabarets imaginarios, de orquestas que no se cansan, de directores obsesivos, de amores que prometen refugio y terminan siendo tormenta. También se llena de silencios, de puertas cerradas, de contratos que pesan y de decisiones que solo se pueden tomar en soledad. En estas 25 escenas hemos visto a la niña que bailaba descalza sobre un piso frío, a la joven que se atrevió a cruzar el mar, a la estrella que convirtió cada número musical en un acto de supervivencia. La hemos acompañado en el vértigo de la fama, cuando la cámara se enamoraba de sus ojos felinos y el público la aplaudía como si no hubiera un mañana. Pero también la hemos seguido por los pasillos más estrechos, los del escándalo, la traición, la enfermedad, la duda íntima sobre quién era realmente cuando se apagaban las luces. Rosa Carmina encarna la contradicción más dolorosa y fascinante del cine de la época de oro. Mujeres que en pantalla parecían dueñas absolutas de su destino, pero que en la vida real tenían que negociar cada paso, cada gesto, cada respiro, con una industria implacable. Sin embargo, algo en ella se resistió siempre a la victimización, incluso cuando el cuerpo le pidió pausa, cuando los proyectos empezaron a espaciarse, cuando la ciudad ya no pronunciaba su nombre con la misma urgencia, mantuvo un tipo de dignidad silenciosa. Eligió retirarse sin convertir su descenso en espectáculo. Se permitió ser una mujer más entre la multitud, sin renunciar al brillo que alguna vez llevó dentro. Hoy, cada vez que una cineteca programa un ciclo de rumberas, cada vez que alguien descubre un fragmento suyo en una pantalla pequeña y se queda hipnotizado por su presencia, la vida de Rosa Carmina vuelve a empezar. La niña del malecón, la musa del director incorregible,
La diva que se marchó antes de convertirse en caricatura encuentra un nuevo espectador dispuesto a seguirla. Y quizá ahí reside su verdadero legado, en esa capacidad de renacer una y otra vez, de recordarnos que detrás de cada mito hay una mujer que pagó un precio alto por volverse eterna. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo.